Cuando observamos la vida que nos rodea, la enorme diversidad de organismos, las diferentes estructuras biológicas con tantos niveles de complejidad, los diferentes colores, las formas, cualquier característica que nos llame la atención y nos parezca única, es fascinante pensar que están hechas mayormente de unos pocos elementos químicos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que todas ellas forman una increíble diversidad de moléculas, las cuales en su gran mayoría pertenecen a 4 familias de moléculas orgánicas, como son azúcares, ácidos grasos, aminoácidos y nucleótidos, que a su vez son las subunidades o monómeros, entre otras cosas, a partir de las cuales otras moléculas más complejas son formadas. Así, los azúcares forman parte de los polisacáridos, los ácidos grasos de las grasas y lípidos, los aminoácidos de las proteínas y los nucleótidos de los ácidos nucleicos. Para tener un panorama general de todas estas moléculas, vamos a repasar las características distintivas de cada una de ellas. Y vamos a comenzar por los azúcares, que lo primero que podemos decir es que son una fuente de energía para las células y las unidades de los polisacáridos. Esta es la fórmula de los azúcares más simple, donde n puede ir de 3 hasta 8 y donde fácilmente se entiende por qué también se los conoce con el nombre de carbohidratos, porque básicamente están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y el más conocido de estos monosacáridos es la glucosa, que tiene esta fórmula. Y acá podemos ver otros ejemplos de monosacáridos que se diferencian, por un lado, en el N de la fórmula básica que mencionamos antes y que lo podemos deducir rápidamente a partir de los números de átomos de carbono. Si tienen 3, van a ser triosas, pentosas y LNs de 5 o hexosas para un N de 6. Y por el otro lado, por la posición de un grupo funcional carbonilo. En estos monosacáridos, la mayoría de los átomos de oxígeno se encuentran en grupos hidroxilos, pero uno de ellos está unido a un átomo de carbono por un doble enlace formando lo que se conoce como grupo carbonilo. Ahora bien, vemos que el carbono del grupo carbonilo puede estar al final del azúcar unido además a otro carbono y a un hidrógeno, formando un grupo aldehído. Y a los azúcares que presentan este grupo aldehído se los clasifican como aldosas. Por otro lado, también podemos ver que el carbono del carbonilo se puede encontrar dentro de la cadena, uniéndose a otros 2 carbonos, además de unirse al oxígeno con un doble enlace. Y forma así un grupo cetona. Y el azúcar que presenta estos grupos se denominan cetosas. En resumen, de acuerdo al número de carbonos, podemos tener triosas, pentosas o hexosas que pueden ser aldosas o cetosas de acuerdo a la posición del grupo carbonilo. Los azúcares pueden representarse en forma lineal o en forma en anillo, y esto representa lo que también sucede naturalmente, en que ambas formas pueden coexistir naturalmente, aunque en una solución acuosa la formación en anillo se ve favorecida. Algunos monosacáridos tienen la misma fórmula química, pero una distribución espacial diferente, por lo tanto siendo isómeros unos de otros. Estos, si bien tienen pequeñas diferencias químicas, son importantes desde el punto de vista biológico porque son reconocidos por diferentes enzimas o diferentes proteínas. Habíamos visto que estos monosacáridos podían existir en una forma lineal o una forma en anillo. Para esto último, el grupo aldehído o el grupo cetona reacciona con un grupo hidroxilo de la misma molécula formando esta estructura en anillo. Ahora bien, una vez que el anillo se formó, el carbono que originalmente tenía el grupo cetona o el grupo aldehído se puede unir a otro monómero a través de uno reaccionando con uno de los grupos oxidrilos de este último. Esta es una típica reacción de condensación donde una nueva molécula es formada con la consiguiente pérdida de una molécula de agua.
Cuando dos monómeros se unen, forman un disacárido, y un ejemplo de ellos es la sucrosa, formada por un monómero de glucosa y uno de fructosa, y a través de la adición sucesiva de monómeros se pueden ir formando oligosacáridos o polisacáridos, como por ejemplo el glucógeno, que es un polisacárido de monómeros de glucosa. El próximo grupo de moléculas que vamos a repasar son los ácidos grasos, que si bien forman parte de muchas moléculas, de varios procesos, si se quiere, la característica más importante, más relevante, es que son el componente principal de las membranas biológicas. Los ácidos grasos tienen dos características muy distintivas. Por un lado, tienen una cadena hidrocarbonada de longitud variable, la cual es hidrofóbica y no reactiva químicamente. Por el otro lado, tienen un grupo carboxílico, el cual es altamente reactivo y altamente hidrofílico. Cuando están libres en solución, el grupo carboxílico se encuentra ionizado, pero usualmente se encuentran unidos a otras moléculas a través de uniones ésteres o del tipo de uniones amidas. En cuanto a la cola hidrocarbonada, podemos encontrar ácidos grasos saturados cuando solo encontramos enlaces simples entre los carbonos, o insaturados cuando encontramos uno o más dobles enlaces. Y cuando estos dobles enlaces están presentes, generan una distorsión en la molécula que después tienen importantes consecuencias biológicas. Anteriormente mencionamos que la función, si se quiere, sobresaliente de los ácidos grasos era contribuir a la formación de las membranas biológicas. Y esto se debe a que son una parte de las moléculas de fosfolípidos que son el componente principal de las mismas. Los fosfolípidos están formados por dos moléculas de ácidos grasos que están unidos a una molécula de glicerol a través de los grupos oxidrilos de esta última, formando así una cola hidrofóbica. Por otro lado, el tercer grupo oxidrilo en el tercer carbono del glicerol está unido a un grupo fosfato hidrofílico que a su vez está unido a otra molécula, como puede ser colina, también hidrofílica. Esto forma al final una molécula que se denomina anfipática porque tiene una cola hidrofóbica y una cabeza, hidrofílica. Y es esta característica anfipática que le permite a estas moléculas, estos fosfolípidos, que cuando están en una solución acuosa se organicen de tal manera que las colas hidrofóbicas queden de alguna manera escondidas de la superficie acuosa, quedando en contacto solamente las cabezas hidrofílicas. Esto termina resultando en una bicapa lipídica. El próximo grupo de moléculas que vamos a ver son los aminoácidos, que son los bloques de construcción de las proteínas. Las características distintivas de este grupo de moléculas es que tienen unido a un átomo de carbono que llamaremos alfa, un grupo amino y un grupo carboxílico. Además, tiene una cadena lateral que irá variando con cada aminoácido, que va a ser diferente en cada aminoácido. Los distintos aminoácidos pueden formar enlaces covalentes entre ellos, denominados enlaces peptídicos, en el que intervienen el grupo carbonilo de un aminoácido con el grupo amino del otro aminoácido. De nuevo, es una reacción de condensación donde perdemos una molécula de agua. La unión secuencial de estos aminoácidos va a dar origen a una cadena más larga de aminoácidos, que también se lo conoce como un polipéptido. Y como la unión se da entre el grupo carboxilo y el grupo amino, ese polipéptido va a tener una dirección, o sea, los dos extremos van a ser diferentes. Por un lado va a tener un extremo amino y el otro extremo va a ser el extremo carboxilo. Un punto importante a mencionar es que existen 20 aminoácidos que varían, como habíamos dicho, en su cadena lateral, dándole una gran versatilidad química. Aquí vemos ejemplos de cadenas laterales acídicas, básicas, polares y por supuesto no polares.
La distribución específica de estos diferentes aminoácidos con sus diferentes cadenas laterales en un determinado orden, en un determinado polipéptido, tiene profundas implicancias, sobre todo para su estructura secundaria y terciaria y para la funcionalidad de esa proteína. Por último, vamos a hablar sobre los nucleótidos, que son las unidades de construcción de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Los nucleótidos tienen tres componentes bien diferenciados. Uno es una base nitrogenada, otra es un azúcar y por último el grupo fosfato. Cuando tenemos estos tres componentes es un nucleótido y cuando tenemos solamente la base nitrogenada y el azúcar se llama nucleósido. Los grupos fosfatos se encuentran unidos en el carbono 5 del azúcar y pueden ser monofosfato, difosfato o trifosfato dependiendo de la cantidad de grupos fosfato que se encuentren unidos. Por su parte, las bases nitrogenadas son anillos que tienen nitrógeno en su estructura y están unidas al carbono 1 del azúcar. Las bases nitrogenadas presentan dos estructuras básicas. Por un lado, las pirimidinas presentan una estructura de un anillo de 6 miembros, mientras que las purinas tienen un anillo de 6 miembros más otro anillo de 5 miembros. Dentro de las pirimidinas encontramos la citosina, la timina y el uracilo, mientras que en las purinas encontramos la adenina y la guanina. En cuanto al azúcar de los nucleótidos, la misma es una pentosa o una ribosa, existiendo dos variantes, las cuales van a determinar de qué tipo de ácido nucleico estamos hablando. Si tenemos un hidroxilo en el carbono 2 del azúcar, es una ribosa y es el que encontramos en el ácido ribonucleico o ARN. En cambio, si ese grupo hidroxilo no está presente, tenemos una desoxirribosa y es el que encontramos en el ácido desoxirribonucleico o ADN. En este punto donde empezamos a diferenciar lo que es ARN de ADN, es importante destacar que también hay ciertas bases nitrogenadas que están presentes en uno y no están presentes en el otro y viceversa. Así tenemos la timina que está presente en el ADN pero no en el ARN y el uracilo por el contrario está presente en el ARN pero no en el ADN. O sea, el uracilo reemplaza a la timina en el ARN. Los nucleótidos pueden unirse de manera secuencial a través de un enlace fosfodiéster en donde interviene el grupo 5' fosfato de un nucleótido con el 3' oxidrilo del siguiente nucleótido. Ya hicimos un repaso muy general de este set básico de moléculas. Y cuando analizamos la composición general de una célula, vemos que mayoritariamente está formado por polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos en su mayoría, tanto ADN como ARN. Y vimos que estas tres macromoléculas suceden por la adición secuencial de los respectivos monómeros, ya sea por los enlaces fosfodiésteres en los ácidos nucleicos, los enlaces peptídicos en las proteínas o los enlaces glucosídicos en los polisacáridos. Algo importante a destacar en este punto es que, a diferencia de los polisacáridos, que pueden ser moléculas de unidades repetitivas del mismo monómero, como en el caso del glucógeno, por ejemplo, las otras dos macromoléculas pueden ser distintas combinaciones de distintos monómeros, siendo la secuencia en la que cada monómero es agregado de vital importancia para su función. Bueno, hasta acá llegamos. Es importante que profundicen estos conceptos a partir de la bibliografía recomendada y que más allá de saber lo individual de cada uno de estos tipos de moléculas, al final de la cursada ustedes puedan establecer qué tipo de vínculos tienen unas con otras. Hasta el próximo vídeo.